Buenas noches. Gracias por asistir a esta conversación. A mí me comunicaron que se trataba de hacer no una presentación en PowerPoint, sino de hacer más bien un conversatorio. Así que espero la participación de ustedes. Quiero agradecer a la Fundación Stellam por la invitación al sitio Apunt. Y bueno, la idea es, como vienen haciendo a través de los Café Conciencia que organiza la Fundación, tener una charla con el público barranquillero sobre temas relativos a la ciencia, y en este caso a la ciencia y a la filosofía. ¿Se escucha bien ahí atrás? Ok. Pero yo no lo veo a ustedes. Yo aquí estoy como en esas películas donde la mafia va a interrogar a un prisionero y le ponen una lámpara. Así que yo ahorita me voy a levantar y voy a caminar por aquí. Entonces, esta charla surgió de un pretexto que es la realización de un curso aquí en la ciudad de Barranquilla, en la Universidad del Norte, en el Centro Cultural Cayena, sobre algo que se llama Big History. El curso se llama El Gran Relato, la aventura de la especie humana. Ese curso se va a realizar a partir de agosto 9 y va a ser a esta hora, precisamente jueves a las 6:30, 2 horas, 6 sesiones para un total de 12 horas. Y a lo largo del mes de agosto y comienzo del mes de septiembre estaremos agotando una serie de puntos que aquí vamos a comprimir de una manera muy sintética, porque pues esto es una charla breve y queremos hacer conversación, pero la idea es que pueda transmitirles a ustedes un poco sobre algo que se llama el enfoque Big History o Gran Historia. Este curso lo pueden ver en una página en Facebook, muchos elementos de lo que vamos a hablar aquí, más amplios. Una página en Facebook que se llama Big History en español. Y también está en YouTube, en mi canal Jorge Senior. Y está en la página del Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte. Hay también una explicación sobre el curso y ahí mismo se puede hacer la preinscripción online. Ahora bien, ¿de dónde sale este cuento de Big History? Esto sale de un profesor australiano que se llama David Christian. Y las charlas que hacía David Christian, por ejemplo en TED, las tomó Bill Gates para darle como la dimensión de un proyecto educativo que se implementara en muchos colegios del mundo, por lo menos de habla inglesa. Ahora bien, este enfoque no es que sea original. Realmente lo que hace David Christian lo han hecho otros antes. Por ejemplo, nuestro querido y gran divulgador Carl Sagan. ¿Sí lo recuerdan, cierto? ¿Quiénes vieron aquí? Vamos a ver cómo estamos de jóvenes y de viejos. ¿Quiénes recuerdan aquí la serie Cosmos, la primera que salió? Bueno, ya esta es vieja generación, pero tú no pareces así como de esa época. Esa transmisión fue en los años 80. Aunque hoy se consigue. Hoy se consigue, no sé si en YouTube, pero yo lo he visto en CDs, por muchos lados. Y obviamente está el libro. Carl Sagan se convirtió en un hito en la divulgación científica. Para mí el mejor de esa generación, por encima de Isaac Asimov, etc. Y ahora salió recientemente una serie Cosmos nueva con Neil Tyson. ¿Esa sí la vieron o no? Sí. ¿Quiénes vieron esa serie Cosmos reciente en Nat Geo? Hay varios. Bueno, la serie Cosmos de antes y la de ahora, y ahora viene una tercera, creo que el año entrante, ¿no? En el mes de marzo, creo, de 2019. Ellos hacían eso. O sea, ¿qué es la serie Cosmos? La serie Cosmos era un paseo a lo largo de todas las ciencias y de toda la historia del universo, la historia de la vida y la historia de la especie humana.
Y al mencionar estas tres historias ya estoy empezando a definir lo que es el enfoque Big History. El enfoque Big History es integrar en un solo gran relato, de ahí viene el nombre de gran relato, y en una sola Big Picture, o sea, en un solo cuadro, en un solo paisaje, los conocimientos de la humanidad, no como una enciclopedia donde los conocimientos están como fragmentados, no como los vemos en el colegio, que también son muy fragmentarios, sino buscando una visión de conjunto, una visión integral. Y Cosmos logra eso a través de una serie de capítulos, y es lo que reproduce David Christian en sus charlas, y es lo que trataremos de hacer en este curso en Cayena. Y lo hemos hecho en el Planetario de Barranquilla. ¿Ustedes conocen el Planetario de Barranquilla? Con Barranquilla, ¿cierto? Con Barranquilla, Boston. Ese planetario surgió de una iniciativa de ciudadanos de acá en el año 1993 y se inauguró en 1995. En esa época yo trabajaba allí y hacíamos este tipo de charlas, pero lo hacíamos en 3 días distintos. Un día para historia del universo, otro día para historia de la vida y otro día para historia de la especie humana. Y hace 20 años, en el mismo Centro Cultural Cayena, también hicimos un curso de este tipo. Precisamente una de las cosas que me puse a hacer en estos días, y creo que va a ser parte de la primera sesión del curso, es comparar cómo veíamos este paisaje, este big picture o este gran cuadro hace 20 años y cómo lo vemos hoy en día. Y han cambiado muchas cosas en estos 20 años. Eso quiere decir que es una visión dinámica, es una visión cambiante, además de que diferentes autores seguramente la trabajan de diferente manera. No es un dogma, es el resultado de los procesos científicos, y en los resultados de los procesos científicos encontramos un conocimiento que es consolidado, que es consensual, que todo el mundo, toda la comunidad científica lo comparte, y hay un conocimiento de vanguardia que está en plena polémica, en plena discusión, y que seguramente pues genera diferentes posiciones y debates al respecto. Además de eso, en estas charlas se habla del futuro, y cuando se habla del futuro ya no estamos en el territorio de la ciencia, sino más en las causas de la independencia. El relato es coherente, es lleno de sentido y nos convence. Pero la verdad es que si viviéramos en esa época no hubiéramos sido capaces de predecir lo que iba a suceder. Como no somos capaces hoy de predecir lo que va a pasar en el siglo XXI. No somos historiadores del siglo XXII, del siglo XXIII mirando hacia acá. Entonces, esa parte ya es más bien especulativa. Cuando comenzamos a ver el concepto de Homo Deus, porque esta charla creo que Rose fue la que le puso el título, del Homo Sapiens al Homo Deus. Y ahí está el otro referente. Homo Sapiens y Homo Deus son los dos títulos. Sapiens, el primer libro, y Homo Deus, el segundo libro, de un historiador israelí que se llama Yuval Harari. Yuval Harari vino aquí a Cartagena hace poco, hace como 1 año y pico creo, o 2 años tal vez, al Hay Festival que se realiza en Cartagena, y bueno, él llenó auditorios. Él tiene, imagínense ustedes, que esos cursos que se llaman MOOC, que son cursos online, gratuitos, el curso de él tiene más de 100.000 personas, imagínense ustedes. Los libros de él se han vendido en cantidad. ¿Algunos de ustedes han leído algunos de estos 2 libros de Yuval Harari? Bueno, es interesante que ahorita nos compartas de pronto tu punto de vista, porque en el curso que vamos a hacer vamos a estar en diálogo permanente con los libros de Yuval Harari. No porque nos comamos todo el cuento que echa Harari, que es muy interesante y muy atractivo, y les recomiendo que lean estos libros que se pueden conseguir aquí en cualquier librería. El uno se llama De animales a dioses, porque el nombre Sapiens fue en España. En la edición de aquí se llama De animales a dioses, el primer libro. Y el segundo libro se llama Homo Deus, que significa pues el hombre Dios, y se refiere al futuro. Por cierto, Yuval Harari también va a sacar un tercer libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI,
y dice él que trata del presente. Entonces tiene un libro sobre el pasado, tiene un libro sobre el futuro y ahora viene el tercer libro sobre el presente. Esos son referentes con los cuales uno entra en diálogo a medida que va desarrollando una actividad de relatar la historia del universo, la historia del planeta Tierra, la historia de la vida en la Tierra, la historia de la evolución humana y la propia historia escrita, ya que normalmente trabajan los historiadores. En ese recorrido, por ejemplo, ahí en la página Big History en español, yo hice una serie de videos en estos días, entonces vamos haciendo un recorrido un poquito diferente al que hace David Christian. Los que hayan visto Cosmos recordarán que Carl Sagan hablaba del año cósmico. El año cósmico es comparar el calendario nuestro de un año con toda la historia del universo. El universo tiene 13.800 millones de años, según las mediciones más recientes de la sonda Planck. En 3.800 millones de años serían equivalentes a 365 días del calendario. Entonces, por regla de 3, vamos a mirar, por ejemplo, como hacía Carl Sagan, que desde el 1 de enero, Big Bang, a las 12 de la noche del 31 de diciembre, cuando suenan los pitos, ahí es el Big Bang. Tienen que pasar 8 meses hasta el 31 de agosto para que surja el planeta Tierra. Posteriormente, unos 15 días después, septiembre entre 15 o 16, aparece la vida en el planeta Tierra. ¿Eso qué sería en términos de tiempo? Estamos hablando de 4.600 millones de años, surgimiento de la Tierra, 3.800 millones de años, surgimiento de la vida o biogénesis en nuestro planeta, que hasta ahora es el único que sabemos que tenga vida. Eso lo podemos hablar, el tema de qué tan rara es la vida o si es algo común en el universo. Y luego viene un proceso evolutivo en el cual uno de los grandes hechos fue la explosión del Cámbrico, que se llama esa gran diversificación de especies, en la que salen la mayoría de los filum de las especies actuales. Y eso fue hace 600 millones de años, que sería más o menos como el 15 de diciembre, en este conteo que estamos haciendo. Si seguimos con el calendario cósmico, nos encontramos que el ser humano aparecería entonces apenas el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Y la revolución industrial del siglo XVIII sería en el último segundo del último día del calendario cósmico. Eso para tener con referencia al calendario de un año cómo es la historia del universo. Ese ejercicio lo hacía muy chévere Carl Sagan, porque nos iba mostrando entonces con imágenes lo que iba transcurriendo en ese proceso. Eso quiere decir que nosotros somos unos advenedizos, un resultado muy reciente de un proceso natural en el cual la complejidad, el universo no es que sea tan complejo. Donde existe complejidad, por ejemplo, química compleja, y existe biología, es aquí en la Tierra, pero en el resto del universo no tanto. Ahora bien, ¿cómo es posible que un animal que surgió en la sabana africana, resolviendo problemas de supervivencia, cascando piedras para superar su propia debilidad, aprendiendo a manejar el fuego que surgía cuando caía un rayo, y luego aprender también a crear el fuego a partir de la fricción? Este animal que resolvía esos problemitas, ¿cómo es posible que pueda entender algo que pasó hace 13.800 millones de años? ¿Cómo es posible que pueda entender lo que sucede en galaxias lejanas? Porque ese cerebro, que surge como un órgano para resolver problemas de supervivencia, porque esa es la explicación que nos da la biología evolutiva, es capaz de simular en su proceso mental, es capaz de simular todo el universo. ¿Qué creen ustedes? Iniciemos el diálogo a ver, ¿cómo es posible que se pueda entender el universo? Recuerden que Albert Einstein decía, lo más
lo que más me asombra, lo que más me fascina, es que el universo sea cognoscible, que el universo pueda ser entendido, a pesar de que nosotros estamos encerrados en un rinconcito de ese cosmos muy grande. Imagínense ustedes que en 1543 Copérnico le asestó a la humanidad un golpe a su orgullo brutal. Nos creíamos el centro del universo. Y lo que dijo Copérnico es que el centro era el Sol. Y nos sacó del centro. Pasaron más de 100 años para que esa idea fuera aceptada. Sin embargo, la idea se fue imponiendo, gracias a Galileo, pues gracias a Newton. Y tuvieron que pasar otros siglos y llegar al siglo XX para que Harlow Shapley nos enseñara que el Sol tampoco es el centro. El Sol es apenas un astro más que está alrededor del centro de la galaxia. Más o menos unos 250 millones de años dura un año galáctico. Eso fue en la segunda década del siglo XX. Y pocos años después, en los años 20, se descubrió que esta galaxia es apenas una galaxia entre cientos de miles de millones de galaxias y que el universo es mucho más grande de lo que podía haber imaginado Newton o cualquiera de estos grandes científicos de siglos anteriores. Entonces, eso se desarrolla además en la misma época en que nace la cosmología, que es la base de la primera parte del curso. La historia del universo la narra una ciencia que es la cosmología. Esa cosmología nace con Einstein, la relatividad general. Einstein se demoró 10 años trabajando desde su año milagroso de 1905 hasta 1915. Precisamente en Nat Geo nos dieron hace poco la serie Genius, el año pasado, la serie sobre Albert Einstein. 10 años trabajando y logró su objetivo, y de ahí nace la cosmología con la relatividad general, la posibilidad de pensar la estructura del universo en su conjunto. Y resulta que en el año 1979, un muchacho de menos de 30 años, que no sabía ni para dónde iba en la vida, que estaba estudiando cosmología, que no tenía nada claro de qué era lo que estaba buscando, y haciendo unos ejercicios guiados por un amigo que estaba un poco más avanzado, el amigo se fue de viaje y él quedó trabajando con matemáticas el problema que le había planteado. Y una noche, después de cenar, se sentó y trabajó durante 3 horas. Y a las 3 horas puso ahí un recuadro en el cálculo matemático y dijo: gran hallazgo. Lo que había descubierto este muchacho, que se llama Alan Guth, imagínate, Einstein demoró 10 años, del universo en su conjunto. Y resulta que en el año 1979, un muchacho de menos de 30 años, que no sabía ni para dónde iba en la vida, que estaba estudiando cosmología, que no tenía nada claro de qué era lo que estaba buscando, y haciendo unos ejercicios guiados por un amigo que estaba en actuales. No voy a explicar la inflación aquí, lo trabajaremos en el curso, pero sí quiero decir algo sobre la inflación. Con esa sola idea, todo el universo observable, ese que nos parece tan inmenso, tan grande, en el cual la Tierra es apenas una mota de polvo, resulta que ese universo observable es apenas una pequeña parcela del universo total. Eso es lo que nos dice la inflación, porque la inflación nos habla de un suceso cuántico en el primer segundo de existencia del universo, en el cual hubo una expansión exponencial del espacio y del tiempo. Y en ese proceso, el universo se hace mucho más grande e incluso a una velocidad superior a la velocidad de la luz, lo cual no contradice la relatividad, porque es el espacio el que se está expandiendo. Entonces, esa idea es la que predomina hoy. Y hoy tenemos si hiciéramos una historia del tamaño del universo, cómo lo veían los griegos, cómo lo veía Copérnico, cómo lo veía Newton, cómo lo veía Einstein, y cómo lo vemos hoy, lo que vemos es una burbuja que es cada vez más grande y en la cual nosotros somos absolutamente insignificantes.
Entonces toda esta historia tiene mucho que ver con el ser humano porque de alguna manera Copérnico nos sacó del centro y luego viene el señor Charles Darwin y en 1859 publica un libro que es El origen de las especies. Y en ese libro hay que decir que también Alfred Wallace venía trabajando el mismo tema y más o menos la misma idea, pero Darwin la tenía mejor sustentada y además incluía al ser humano. Es que lo interesante de todo esto es porque finalmente toda esta historia termina afectándonos a nosotros. Y como veremos al final, se trata es de entender el siglo XXI y lo que se viene. Entonces Charles Darwin nos baja del trono porque nos creíamos los reyes de la creación. Nos creíamos seres distintos a los animales. Y este señor, aunque ya la idea de evolución venía desde antes, nos da por lo menos una manera de explicar a través de variación y selección cómo se pudo producir ese proceso evolutivo, que no es un proceso guiado por una dirección determinada, es un proceso al azar. Eso significa que la existencia de la especie humana es contingente. Pudimos ser o no ser, pero fuimos y aquí estamos y aquí nos quedamos. Entonces, el que decía toda esta historia era Sigmund Freud. Él hablaba de las tres heridas. Es Freud, yo no soy nada freudiano, pero Freud decía: Copérnico, Darwin y yo le clavamos las tres heridas al orgullo humano, las tres heridas al narcisismo humano, decía él. La tercera, que era la que se refería a Freud, en realidad yo se la otorgaría hoy más bien a las neurociencias actuales. La idea que quería plantear Freud es que nuestra conciencia es apenas una partecita de lo que somos y él trabajaba su idea del inconsciente como algo que predominaba en el ser humano. Hoy por hoy ya no hablamos del inconsciente en el sentido freudiano, pero sí reconocemos que gran parte de lo que el ser humano es no consciente. Eso sí, no tenemos ni puta idea de qué es la conciencia. Así lo dice Yuval Harari en su libro. No tenemos idea de qué es eso. Sí, es como dicen, el problema duro de la ciencia moderna es la conciencia, porque no sabemos si es un fenómeno físico, mental o relativo. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está nuestra conciencia? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en la psicología actual se distingue entre la mente, el self o el sí mismo, el yo, y la conciencia. Evolutivamente aparecen en distintos momentos. Y en animales cercanos a nosotros, o en animales no tan cercanos, pero muy inteligentes como los delfines, por ejemplo, es posible mirar comportamientos y actuaciones, tanto en estado natural como en cautiverio, que de alguna manera podemos interpretar. Por ejemplo, en algunos animales que se reconocen en el espejo, podemos interpretar que se reconocen a sí mismos. Es más, hay aves que son capaces de reconocerse a sí mismos. Entonces, en estos experimentos se demuestran que unos animales sí y otros no tienen esa capacidad de ver su imagen en el espejo, el reflejo, y finalmente entender que eso que están viendo allí no es otro animal, sino que son ellos mismos. ¿Sí? Hay una muy interesante que era como una caricatura o algo así, que le habían explicado lo de los colores y me pareció súper interesante porque una vez estaba viendo la caricatura en el espejo y ella entendía, o sea, los colores que le decían. Y un día viéndose al espejo la caricatura preguntó, what color? O sea, de qué color era ella. Y todo el mundo se quedó sorprendido porque, o sea, entendieron que ella entendía que ella tenía un color. Bueno, yo ese no lo he visto, pero sí he visto un experimento que hacen también con creo que es una caricatura también, le pintan como un botón rojo. Entonces cuando se ve en el espejo, enseguida comienza a quitarse porque siente que hay algo puesto ahí en ella, pero ella lo está viendo allá al frente en el espejo, pero ella entiende que eso que está viendo allá lo tiene aquí, que ella no lo puede ver directamente.
Entonces, bueno, hay una serie de experimentos que muestran eso, pero una cosa de todas maneras es ese tema de identidad y de reconocimiento de sí mismo, pero la conciencia es algo todavía más complejo de manejar. Sin embargo, todos vivimos la experiencia de cómo alteramos la conciencia, por ejemplo, con alcohol, cómo perdemos el conocimiento, y todos los días cuando nos dormimos, la conciencia se desvanece. A veces estamos en un estado intermedio de semiconciencia, recordamos un sueño, etc. Pero ese sigue siendo un tema que digamos que está en objeto de investigación. Pero por ejemplo Harari trabaja un tema muy interesante, que es cómo el yo es una ilusión. El yo es una manera, digamos, a través de la memoria tener un relato de toda nuestra identidad. Pero es evidente que mi yo actual y el yo cuando yo tenía 3 años son, o sea, mi punto de comparación. Amigo, Sí. yo tenía algo que apuntar con eso, respecto al yo como una invención del hombre para identificarse a él sí mismo, para tomar un papel en la vida. El yo, pues como dice la filosofía oriental, el yo, el ego, es solamente una invención, una creación del hombre para identificarse en su historia. Pero realmente lo que somos es un montón de energías, partículas, interactuando en diferentes frecuencias. Y eso es lo que los antiguos griegos llamaban cosmos, como a un animal mitológico. Ellos veían al cosmos como un gran animal, que es lo que la cinemática actual contemporánea también retoma, esos conceptos del universo. Un verso, o sea, una sola unidad, el universo. ¿Una unidad de qué? ¿De energía o de conciencia? Tenemos ya. Entonces esa es la ignorancia del hombre, que no le permite ver más allá de su egoísmo la relación que tenemos con la naturaleza. Por eso Leonardo da Vinci decía, el mejor maestro o la mejor maestra que puede existir es la naturaleza misma. Correcto, pero entonces miremos esto. Por ejemplo, una persona esquizofrénica puede tener varios yoes. Ustedes recuerdan, ¿cómo se llama esa película? Sylvie. ¿Cómo se llama? Bueno, yo estaba pensando en otro, pero en todo caso, el tema de las múltiples personalidades, por ejemplo, es una de las pistas que se pueden tener, o personas que han sufrido ciertos accidentes y su conciencia del yo se transforma. Además de eso, podemos ver personas con Alzheimer, etcétera, y ahí uno ve que el yo es una construcción donde parte del cerebro tiene que jugar un rol, y eso es lo que se viene estudiando. Por ejemplo, Harari nos habla de dos yoes, que son el yo narrativo y el yo experiencial. El yo experiencial vive en el presente, estamos viviendo esto, pero tenemos además una conciencia de lo que fuimos, y esa conciencia de lo que fuimos reinterpreta y reconstruye el pasado, y cambia todo, generalmente. Es poco confiable, entre otras cosas. Es un yo narrativo, y tenemos nuestra narración de nuestra propia biografía. Entonces, todos esos aspectos son interesantes por algo que les voy a contar más adelante de lo que está pasando con la inteligencia artificial y con las tecnologías de intervención sobre la naturaleza humana. El punto es el siguiente. Preguntábamos cómo es posible que ese animal que solucionó problemas de supervivencia frente a la fiera, frente a los peligros en la sabana africana, puede entender el universo. Entonces, imagínense un científico en el siglo XIX estudiando la luz. Comienza a hacer unos experimentos en el laboratorio y surge la espectroscopia. La luz se divide en varios colores. Se descubre que hay ondas electromagnéticas que no son visibles a los humanos. En fin, se descubre todo el espectro. Se descubre que cada elemento químico produce, cuando se calienta, por ejemplo, emite luz en determinada frecuencia, y por lo tanto transmite una información química, y entonces se utiliza eso en la astronomía. Podían suceder dos cosas. Una es que la luz que nos llega de las estrellas y de las galaxias transmitiera una cosa completamente diferente a la que vemos en el laboratorio. Podría ser. Lo que estábamos viendo en el laboratorio podría ser algo muy particular de las condiciones
muy particulares del Sí, planeta fue la Tierra, batería. o incluso del propio laboratorio. Pero resulta que la luz que viene de las estrellas y la luz que viene de las galaxias lejanas tiene los mismos elementos químicos. Y entonces descubrimos que la química de la Tierra no es una química especial, es una química que es la química universal en todo el cosmos. Eso no tenía por qué ser así. Y también suponemos, y no estamos del todo seguros de eso, que las leyes de la física que descubrimos aquí aplican para todo el universo. A veces, en experimentos, no coinciden. En esos casos, suponemos lo que se llaman hipótesis ad hoc, que es la existencia, por ejemplo, de materia oscura o, por ejemplo, de energía oscura. Pero esos son nombres, aunque tienen ciertos parámetros, no son simplemente etiquetas, tienen ciertos parámetros y se han estudiado bastante en detalle en la radiación cósmica que nos viene casi desde el propio Big Bang. Ese nombre se refiere a una manera de subsanar por qué, por ejemplo, ciertas leyes que hemos descubierto en el funcionamiento aquí en nuestro sistema solar de pronto no se cumplen en la galaxia. Las leyes de Newton no se cumplen en la La galaxia. relatividad. Entonces, para poder entender lo que sucede allí, hay que suponer una variable oculta que puede ser, por ejemplo, la masa faltante o materia oscura. Entonces ahí comienzan a surgir una serie de ideas que nos han cambiado por completo la idea de cómo está hecho el universo. Hace 100 años se pensaba que las estrellas eran el 99% de la masa del universo. Y hoy consideramos que las estrellas son el 1% de la masa del universo. Entonces hay otro 99% que está en otras cosas. Solo limpiando una antena y tratando de en todos lados el mismo ruido. Por consiguiente, ese ruido no tenía un origen cercano, sino venía del cielo en general, de la bóveda celeste. Entonces pensaron que era la mierda de las palomas que estaban ahí anidando en la antena, porque era una antena así como en forma hueca. Entonces limpiaron todos los excrementos. Nada. A menos de 100 kilómetros de ahí había unos teóricos físicos investigando una idea de George Gamow sobre el origen del universo. Y alguien llevó el chisme. El chisme a veces funciona y sirve para la ciencia también. Y alguien llevó el chisme y los dos grupos, los empíricos que no tenían idea de la teoría y los de la teoría que apenas estaban prediseñando un posible experimento en ese sentido, se comunicaron y terminaron reconociendo y publicando un artículo reconociendo que lo que habían detectado no era la mierda de las palomas, sino el origen del universo, el propio Big Bang, o por lo menos lo que se llama el desacoplamiento de la materia y la energía, el momento unos 380.000 años después del inicio del universo, en el cual se liberan los fotones, y esos fotones nos llegan hoy a muy baja temperatura, con muy poca energía, pero que se pueden detectar. Son ondas, son microondas. Es más, nuestros televisores antiguos, los de tubo, los detectaban. O sea, cuando poníamos un canal que no tenía canal, o sea, que no tenía señal, y veíamos ese poco de manchitas, esas manchitas que están detectando radiación en general, algunas de esas eran producidas o generadas a partir de la radiación cósmica de fondo que llegaba en forma de microondas. Entonces, esa radiación está ahí, puede ser estudiada. En los años 90 se envió un satélite llamado COBE, ahí trabajó un colombiano, Sergio Torres. Después en la primera década de este siglo se envió el WMAP y en esta década se envió el Planck, allá afuera como satélites a la Tierra. Estos tres satélites nos han dado una visión cada vez más exacta del origen del universo, por lo menos de la radiación cósmica de fondo. Y allí en esa huella digital está también la composición del universo. Y hay una gran cantidad de información allí que en los niveles de detalle a los que se ha llegado permiten generar, porque ustedes seguramente han visto la serie esta de Big Bang Theory.
Bueno, en esa serie se habla de lo que usa la expresión que todo el mundo usa, la teoría del Big Bang, pero el Big Bang no es una teoría. El Big Bang es un conjunto, una familia de modelos. Y esa familia de modelos se basa en distintas teorías como la relatividad general, la termodinámica y la física cuántica, que esas sí son teorías. Entonces se construyen modelos. Hoy no hay un modelo del Big Bang, hay muchos modelos del Big Bang. Todos estos modelos utilizan la idea de ese muchacho, Alan Guth, que en una noche descubrió matemáticamente algo que todavía no está probado que se haya dado, pero que explica muchísimos de los problemas de la cosmología, que es la inflación. Entonces, hace 20 años, en 1998, se descubrió que esa expansión del universo que se había descubierto en los años 20, vamos a cumplir 100 años de eso, esa expansión del universo no era al mismo ritmo, sino que se aceleraba. ¿Cómo se puede acelerar la expansión del universo? La única explicación era algo que había insinuado Einstein, lo había metido en su fórmula y lo había quitado después porque dijo que había sido un error. Y ese algo es lo que hoy terminamos llamando, que él se llamaba la constante cosmológica, pero hoy lo denominamos la energía oscura, que es como una especie de antigravedad o fuerza repulsiva. Entonces esos 13.800 millones de años de historia del universo tienen dos eras. Una primera era en la cual la velocidad disminuye y otra en la cual se acelera el universo. Eso lo hemos aprendido en estos de aquí para acá. Cuando dimos el curso Cayena en 1998 no teníamos ni idea de esas cosas. Cuando dimos el curso de 1998, por ejemplo, hablábamos del Homo habilis, del Australopithecus, del Homo habilis, del Homo erectus, del Homo sapiens, como las etapas sucesivas. Pero lo que no imaginábamos, por ejemplo, bueno, de pronto sí lo imaginábamos, pero no estábamos seguros, era cuál había sido la relación del Homo sapiens con los neandertales. Y resulta que los Homo sapiens y los neandertales, que eran como dos subespecies, se habían separado durante cientos de miles de años evolutivos, o sea, no habían tenido sexo, para decirlo de manera directa, tuvieron sexo, tuvieron hibridación, se mezclaron genéticamente, posiblemente en varios sitios, tanto en Europa Occidental como en la zona del Medio Oriente. Y muchos europeos de hoy, y de pronto muchos de los que están aquí, miremos las caras a ver, sí, ahí tienen rasgos neandertales. Muchos europeos tienen genes, así sea genes no, digamos alelos, de origen neandertal. Pero no solo con los neandertales, también otra especie o subespecie que existía en el continente asiático, los denisovianos, por la cueva de Denisov donde se descubrió, también se mezclaron con los humanos. Y todo esto ha sido posible porque han avanzado las tecnologías. Y son los avances de las tecnologías los que nos permiten sacar información del pasado de la manera más increíble, así como la que les acabo de mencionar, que es solo un ejemplo, lo de la radiación cósmica de fondo. Hoy, por ejemplo, ni siquiera se necesitan fósiles. En estos últimos años ya existe la capacidad de llegar a una cueva de esas donde no entran casi, o sea, poco exploradas. Poco explorada y poco habitada, digamos así, por animales u otras cosas. Y en todo caso, excavar y del propio suelo sacar ADN. ADN que puede tener algunos miles de años. Si tienen millones de años ya no serviría de nada porque ya se habrá desbaratado. Pero por lo menos podemos sacar información hasta del propio suelo. Ya ni siquiera necesitamos fósiles para sacar información del pasado. Y eso está produciendo un boom en el conocimiento de la historia de nuestra especie. El otro tema que faltaría mencionar es el origen de la Tierra y el origen de la vida. Aquí lo voy a plantear de una manera muy simple, y es el de la vida extraterrestre. ¿Será que somos los únicos en el universo? ¿Será que somos especiales? ¿O será que existe vida en otras partes? ¿Ustedes qué piensan? Ajá. Pero recuerde, para mí
No era algo esperado, pero sucedió. Y poco a poco, si nada nos limita, pasando hasta donde la realidad de los mundos, siguiendo un poco la idea de Copérnico. Entonces, la diferencia con hoy, porque hasta hace 20 años también pensamos, claro, deben existir muchos sistemas planetarios. Nada más aquí en nuestra galaxia debe haber millones de sistemas planetarios, pero nadie lo había podido comprobar. Y desde finales de los años 90 hasta ahora, hemos descubierto, digo hemos porque yo me apropio de mi sentido de humanidad, la humanidad como un equipo. Entonces, hemos descubierto más de 2000 planetas extrasolares. ¿Cuántos planetas se conocían en la antigüedad? ¿Ah? No, en la época, por ejemplo, de los griegos, ¿cuántos planetas se conocían? Tres. Los internos, o sea, Mercurio, se puede ver a simple vista. Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces se conocían 5, más el Sol y la Luna, 7. Probablemente por eso es que la semana dura 7 días y nos toca trabajar 5. Y además descansar 2, gracias al Sol y la Luna. Bueno, ahora pues. Sí, el 7 se vuelve un número especial. Entonces, durante muchos genios de la humanidad pensando durante siglos, ¿por qué son 7? Y se daban las razones de todo tipo, incluyendo Tycho Brahe y Kepler, toda esta gente pensando por qué eran 7, imaginando figuras geométricas y todo ese cuento. Pero resulta que el hecho de que fuesen 7 es una mera contingencia, enano, planetoide, como sea, pero en todo caso, cerca de Plutón hay un montón de planetoides similares, aunque Plutón es uno de los más grandes de esa zona, y entonces lo que tenemos es un sistema solar que es como es, pero no porque hay una ley que diga que necesariamente tenía que ser así. Y en estos últimos 20 años, entonces les decía, 2000 nuevos planetas. Antes, en los últimos 3 siglos, uno por siglo. Y ahora, 2000 planetas, y lo que se viene ahora son miles y miles y miles más. Algunos relativamente parecidos a la Tierra. Algunos han sido ya visualizados con telescopios potentes. Y en la medida en que eso avance, podremos buscar por lo menos un planeta no muy lejos que sea similar a la Tierra. Pues a ver si nos mudamos cuando desbaratemos esto. Bueno, tenemos la opción de Marte primero, terraformar Marte, y si no, buscar otro lado. Bueno, lo mejor es cuidar por lo menos el único que tenemos ahora. Porque entonces ahí viene la cuestión. Hasta ahora no hay nada que nos diga en el avance científico que somos especiales. Pero sí entendemos que la formación de vida exige un montón de condiciones. En el curso en Cayena vamos a ver en detalle cuáles son esas condiciones. Pero son muchas. Tiene que haber agua líquida, tiene que haber cierta distancia del planeta, tiene que haber campo magnético, tiene que haber... no sabemos si la tectónica de placas que rige nuestra geología sea una condición absolutamente necesaria, pero es probable que sí, porque hace parte de los ciclos biogeoquímicos de la Tierra. En fin, tiene que haber unas condiciones que, si bien son poco comunes, la mayoría de los planetas no van a cumplir esas condiciones. Si existen miles de millones de planetas, pues algunos de esos, o sea, no algunos, muchos cumplirán esas condiciones. Entonces lo que habría que mirar es si la química compleja puede surgir de manera fácil. Y ahí vienen otras investigaciones sobre la biogénesis. Por ejemplo, en el siglo XX pensábamos que la vida había surgido de un caldo primitivo, se le decía entre comillas, en el mar. Hoy la teoría más fuerte es que la vida surgió en el mar, evidentemente, pero no surgió del caldo primitivo o en ciertas zonas costeras, sino que surgió en el fondo del océano, donde están las fumarolas, que son esas chimeneas en las cuales brota
materia desde el magma, y a través es más, no fue la energía solar, probablemente, si esa teoría tiene razón o esa hipótesis tiene razón, no fue la energía solar, sino la energía interna de la Tierra, la primera fuente de energía de la vida. Y hoy se estudia a través de bacterias extremófilas que sobreviven en esas condiciones y que incluso se alimentan de minerales y hacen parte, pues, de la cadena alimenticia. Entonces, poco a poco porque la teoría de Darwin nos dice cómo fue la evolución, pero no nos dice cómo se inició la vida. Ese no es un tema que la teoría pueda abordar. Para eso hay que investigar la química. Pero la biología molecular hoy nos enseña que la vida no es otra cosa sino química. Y la química no es otra cosa sino física de las capas exteriores de electrones que tienen los átomos. Entonces, esa idea un poco que tenía Comte en el siglo XIX no estaba tan errado, porque al fin y al cabo, todos los seres vivos y todo lo que comprendemos de la biología tiene que obedecer las leyes de la química y de la física. Y todos los fenómenos químicos tienen que obedecer las leyes de la física. Entonces, podemos hablar, sí, de un universo complejo en el cual la realidad se estructura como en sistemas, en diversos estratos, pero los de arriba se explican a partir de los de abajo. Hace siglos, nosotros pensábamos, un ser humano vivía como en 100 kilómetros a la redonda, ¿cierto? No conocía mucho más. Pensábamos que la Tierra era plana. Todavía hay unos gringos que ahora, en este momento de posverdad, todavía son creyentes de la Tierra plana, como que no le han dado, no viajan por ahí en el mundo. Bueno, esa idea era una idea válida desde el punto de vista de la supervivencia, porque eso es lo que tú observas y eso es lo que le tocaba a esas personas enfrentar. Ese era su contexto y era su mundo. Sin embargo, la escala de validez era sumamente limitada. Y a medida que la humanidad conoció más, obviamente tuvo que cambiar esos modelos explicativos por otros que permitieran explicar lo que esas personas creían, por qué aparentemente era plana, pero también explicar otros fenómenos que se entienden, por ejemplo, cuando se navega, como navegó Vasco da Gama o el mismo Cristóbal Colón. Entonces, va cambiando nuestra idea del mundo, va cambiando nuestra percepción de nosotros mismos a una escala mayor, pero en los siglos XVII, XVIII, pero sobre todo en el XIX y mucho más en el XX, pasaron dos cosas extraordinarias. Una ya la mencioné, que es el descubrimiento del macromundo, o sea, el universo a gran escala y el tamaño inmenso en el cual somos apenas una pequeña mota de polvo. Pero el otro descubrimiento que empieza con Hooke en la época de Newton, que es el del micromundo, a través del uso del microscopio primero, pero eso al principio no produjo la revolución que produjo el telescopio, pero ya en el siglo XIX aparece la teoría celular y ya en el siglo XX empezamos a entender incluso la estructura interna de los átomos. Y resulta que ese micromundo es completamente, mejor dicho, Alicia en el País de las Maravillas. Es completamente ilógico para lo que nosotros entendemos en nuestro mundo familiar. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que vivimos en la mitad de un sándwich, en una pequeña lámina de jamón. Ese era el mundo de nuestros antepasados. Esa laminita de jamón. Pero los dos panes son el macromundo y el micromundo. Y ese macromundo y el micromundo nos abren dos panoramas que son increíblemente, yo diría, fascinantes, pero también muchas veces no solo son las emociones que puede generar, digamos, el fenómeno de ese descubrimiento, sino las implicaciones que tiene para nuestra imagen de nosotros mismos como seres humanos, que desde luego podemos dialogar con la filosofía oriental o podemos dialogar con el pensamiento o las filosofías de otras épocas,
pero de lo que yo estoy hablando aquí es desde el punto de vista del pensamiento científico. Entonces ese micromundo termina siendo determinante, porque son esas moléculas las que rigen, por ejemplo, nuestro cerebro, por ejemplo, la manera como nosotros pensamos, nos sentimos, actuamos. Entonces termina siendo parte de nuestra definición de nosotros mismos y del concepto de naturaleza humana. Ya no pensamos la naturaleza humana como una esencia, como algo incambiable, sino que algo que es producto de la organización de la materia a través de un proceso natural contingente en el cual somos hijos en gran parte del azar, somos polvo de estrella, como decía Carl Sagan, porque nuestros átomos se formaron en las estrellas, a excepción del hidrógeno y el helio y uno que otro de los demás. Pero esa explicación no nos satisface del todo. Y ahí es donde viene el tema del momento actual. Resulta que nosotros, en 1945, explotó la bomba atómica. En 1952, la bomba H. Por primera vez en la historia de este planeta, con la bomba H, que fue un 1 de noviembre de 1952, se hizo fusión nuclear. No en el Sol, que es donde eso sucede. Hicimos un pequeño Sol aquí en la Tierra. Eso suena como romántico, ¿cierto? Pero era terrible porque la bomba se hace para matar. Y hubo además movilización en contra. Pero al mismo tiempo es fantástico, porque sabes lo que es hacer un Sol aquí en la Tierra. 15 millones de grados. Pero unos pocos meses después, y aquí está el profesor Daniel Villanueva que nos puede dar cátedra sobre eso, unos pocos meses después, en finales de febrero y luego marzo y el 25 de abril, publican, se halló la estructura del ADN, la doble hélice, y unos pocos años después, el código genético, la manera como el ADN, el ARN expresan y crean las proteínas. Y entonces vamos entendiendo varias cosas. Primero, al investigar todos los seres vivos del planeta Tierra, todos usan el mismo código genético. Y eso ya era mucho más de lo que había hecho Darwin, porque aquí ya estaba la prueba contundente de que la vida tuvo un solo origen. De pronto existieron 2 o 3, pero si existieron, fueron aniquilados. Y la que predominó fue la vida tal y como la conocemos actualmente, con estas características. En los últimos años, ese mapa ramificado del árbol de la vida, que comienza con las bacterias, etcétera, y después vienen las eucariotas, ese árbol ha cambiado, porque se descubrieron las arqueas. Entonces las bacterias las veníamos revolviendo en una sola categoría y resulta que hay 2 muy diferentes. Y entonces comenzamos a entender que en ese comienzo del árbol había transferencia horizontal de genes. Es decir, no solamente por la vía de la reproducción, sino también entre 2 bacterias que existían al mismo tiempo. Podía haber transferencia de genes. Entonces se nos emborrona todo el comienzo del árbol, pero se hace mucho más interesante. Y aparecen otras teorías. Por ejemplo, la esposa de Carl Sagan nos habla de la simbiogénesis, la manera como surgieron las mitocondrias en el interior de la célula, etcétera. Entonces, poco a poco se va entendiendo ese aspecto del origen de la vida. Pero entendemos que la vida es una sola. La pregunta es, ¿será que en otro planeta, si existe vida, de pronto en el sistema solar, podría haber huella de vida en Marte? No se puede descartar. Podría haber en el satélite Europa, satélite de Júpiter, etcétera. Entonces, de pronto en Titán. Hay que explorar el sistema solar, pero hay que explorar también lo que decíamos, planetas extrasolares que cumplan condiciones parecidas a las de la Tierra, por lo menos la existencia de agua líquida, una fuente de energía. Ahora, fíjense ustedes, si no existiera la Luna, ¿qué pasaría si no existiera la Luna? ¿Qué pasaría si no existiera Júpiter? El mismo sistema solar, pero sin la Luna y sin Júpiter. Nosotros... Todo entraría en una alteración del orden dado ese para la propia creación de la vida. O sea, todo está correlacionado y a través de la
geometría fractal se pueden interrelacionar todas esas escalas del universo, desde lo microcósmico hasta lo macrocósmico. Sí, pero la luna pudo darse o no darse. Júpiter pudo darse o no darse. Y se dio. El hecho de que exista la luna y el hecho de que exista Júpiter es lo que permite que nosotros estemos aquí. ¿Por qué? Porque nos protegen de los choques. O sea, todo lo que ha absorbido Júpiter en choques. Nomás en el año 1994 pudimos ver el choque del cometa Shoemaker-Levy en vivo y en directo contra Júpiter. Y ahí quedaron las manchas así como una ráfaga de metralleta. Eso se dio montones de veces y al comienzo del sistema solar muchísimo más. Eso quiere decir que muchos de esas, porque el sistema solar se va formando por agregación y al comienzo son choques, la luna está llena de huellas de choques. Entonces, si no existiera un satélite grande o si tuviéramos unos pequeños satélites como Marte que tiene 2 chiquiticos, eso no nos serviría de protección. ¿Por qué? Porque la vida para desarrollar complejidad necesita cierta estabilidad. No puede haber tanta estabilidad que no haya dinámica y cambios, pero tampoco puede haber tanta inestabilidad. Por ejemplo, yo no creo que exista vida en donde hay sistemas de varias estrellas. La mayoría de los sistemas estelares son de múltiples estrellas y eso significa que las rutas o las trayectorias de los planetas no van a ser tan casi circulares como sucede en nuestro sistema solar. Es posible que una condición, no lo sabemos con certeza, es que la vida se da en sistemas solares de una sola estrella, que son minorías, pero hay bastantes. Entonces, lo que sí podemos en la especulación sobre la vida es mirar las condiciones que restringen las posibilidades. Y lo que podemos decir también es que aunque no hemos encontrado vida, tampoco hemos encontrado ninguna razón que, digamos, le dé al planeta Tierra una condición tan especial que consideremos que eso no se puede repetir en ninguna otra parte del universo. Por el contrario, pensamos que esas condiciones, si bien son raras, pueden darse en muchas otras partes del universo. Entonces, ¿en qué quedó el orgullo humano? ¿En qué quedó, qué implicaciones esto tiene para la cosmogonía o la cosmovisión de las personas? Para la religión, para el pensar lo que el ser humano es y hacia dónde va. Tenemos más o menos una explicación científica del de dónde venimos, el qué somos y ahora viene para dónde vamos. En el segundo libro de Yuval Harari, Homo Deus, bueno, les recomiendo esa lectura. Lo que se viene no lo alcanzamos a imaginar. Nada más mencionaré 2 tecnologías. Lo que se viene no es tanto de la ciencia, lo que se viene es producto de la tecnología más que de la ciencia. Una es la inteligencia artificial, la robótica y la construcción de máquinas inteligentes. Y la otra es la intervención sobre los seres vivos, editando su genética, por ejemplo, su genoma. En los últimos 6 años se desarrolló una tecnología que todavía no ha dado premio Nobel, de pronto lo da este año, de pronto el año entrante, que es la tecnología CRISPR-Cas9. Y esa tecnología hace muy fácil y hasta barato la edición genética. Pero eso no es nada, lo que vendrá será la manipulación genética total, la creación o alteración de los seres vivos existentes, o la creación de quimeras, o la creación de algo que nunca ha existido. Ahí viene el transhumanismo, ahí viene el posthumanismo, ahí viene la posibilidad de que en nuestros conflictos internos como humanidad, una parte de la humanidad se apropie de estas tecnologías, las desarrolla a su conveniencia. Hay una película que se llama Soylent Green, viejísima, que muestra un mundo así. O sea, una élite que vive como en un búnker, en una parte ahí encerrado y el resto sobrevive comiendo unas galletas. Y vamos a ver que las galletas, bueno, les daño la película. Las galletas son los pobres, ¿no? Sí. Viejísimas. Las galletas era el reciclado de cuerpo humano. Bueno,
Esas posibilidades son perfectamente factibles. La posibilidad de la inmortalidad, por ejemplo, un anhelo milenario que hoy no podemos asegurar. Claro que hablamos de inmortalidad en el sentido, digamos, de detener el envejecimiento, básicamente. Pero si le pegan un tiro lo matan. O si se cae del quinto piso, quedó listo. O sea, no es inmortalidad como de pronto en las tiras cómicas o en la... No, estamos hablando, digamos, de detener unos procesos naturales que a medida que los entendemos, nos damos cuenta de que no son irreversibles. Y de hecho hay seres vivos que viven miles de años y hasta el propio cáncer funciona de esa manera. Hay unas células de una señora de raza negra, no sé si han visto esa historia, ¿cómo se llama? Henrietta Lacks, porque ella tenía un tumor y el tumor, a la larga lo que sucedió es lo siguiente: hoy la investigación científica tiene que pasar por comité de ética, tiene que tener una serie de requisitos, etcétera. En esa época, los años, creo que eran los años 50, eso no era así. La cuestión es que le extirparon el tumor y esas células todavía siguen existiendo y son tal cual. Y es más, existen varias toneladas de Henrietta Lacks regadas por el mundo. Son sus células. Son sus células. Sí. Más que Amparo Grisales y la reina de Inglaterra. O sea, son células eternas. Entonces, esa posibilidad está, digamos, en la mira. Pero hay otro tema que habla Harari, que es la búsqueda de la felicidad. Entonces, bueno, toda esta tecnología y todo este cuento, y somos más felices que antes. Somos más felices que la gente de la edad de piedra. Y la respuesta es que no. Y lo podemos ver e ilustrar en muchas cosas. Entonces aquí vienen varias situaciones. Por ejemplo, la felicidad en últimas puede ser un problema bioquímico y mucha gente lo obtiene a través de drogas. Recuerden en la novela de Aldous Huxley que se llama El Mundo Feliz o Un Mundo Feliz. Entonces ahí tomaban una droga ¿cómo era que se llamaba? Soma. El Soma. Entonces la gente era feliz porque tomaba el Soma. El Prozac. Hoy el Prozac, bueno, en fin, hoy podemos pensar que la gente, sobre todo, bueno, todavía nos toca trabajar, ahorita hablamos de trabajar 5 días a la semana. Las máquinas inteligentes tienen otros peligros, pero también tienen ventajas. Por ejemplo, se prevé que el trabajo va a desaparecer, por lo menos buena parte del trabajo, y no solamente el trabajo. Por ejemplo, yo recuerdo de niño uno iba allá al terminal a ver, y además anunciaban por la radio, se necesitan, ¿cómo se llama? Coteros, estibadores, se necesitan estibadores, tal. Entonces se iban y se presentaba la gente allá a cargar bulto. Bueno, hoy un solo señor en un cuarto de mando maneja una grúa, sacan los containers, los van poniendo. Ya, no necesita un ejército de personas, nada. Choferes de taxi, eso va a desaparecer. Médicos, eso va a desaparecer. Enfermeras, esas no van a desaparecer. O enfermeros. ¿Por qué? Porque ahí hay un aspecto ya de interacción humana. Pero, por ejemplo, el diagnóstico, los abogados van a desaparecer. Ya hay robots abogados. Porque es que cuando digo eso no estoy mamando gallo Sí, ya lo sabes. ni especulando, es que se hacen experimentos donde enfrentan, así como se enfrentó Kasparov con el computador, con Deep Blue en ajedrez, se hacen experimentos donde ponen a la máquina y al abogado, a la máquina y al médico, bueno, haga su diagnóstico, haga su ejercicio profesional a ver quién lo hace mejor. Y las máquinas comienzan a superar al ser humano. Mira que le están como sospechando los científicos como Steve Jobs y Elon Musk, que están pidiendo una normatividad para reglamentar la inteligencia artificial. Y en China ya existe la Skynet, la famosa Skynet de Terminator, ya la implementaron en China. Bueno, tenemos máquinas que matan, ya la guerra, en el primer mundo y tal vez en el resto también, ya nadie se va a alistar a una guerra por patriotismo. Ya Los hay soldados de androides. Estados Unidos que son mercenarios, digámoslo
literalmente la gente que entra al ejército para ir a esa guerra en el desierto, etcétera, están por la plata. Aquella ejército de gente que iba a morir por la patria, eso se acabó. Pero también se van a acabar los soldados y van apareciendo estas máquinas de matar. Entonces estas máquinas de matar hay que controlarlas. Ahora, si las controlas, entonces no son tan eficientes. Entonces es mejor que funcionen automáticamente y ahí es donde empieza el lío. Entonces lo que se viene con la inteligencia artificial y la intervención de los seres vivos es un mundo completamente desconocido, que sabemos dónde empieza, pero no sabemos a dónde va a terminar ese cuento. Más aún, esas dos tecnologías pueden converger y convertirse en una sola. El ser humano puede vamos a incorporar nanobots en nuestro torrente sanguíneo, por ejemplo, para cuidar nuestra salud. Vamos a tener sensores. Facebook sabrá mejor que nosotros nuestro estado de salud. Nos mandará consejos, o si no, el asistente personal del celular, que nos conocerá mejor a nosotros que nosotros mismos y nos dirá qué debemos hacer, y confiaremos, en vez de ir a un abogado, confiaremos en el aparatico porque nos aconseja mejor. Entonces, ¿por qué no? Y nos ahorrará trabajo y al principio todo con ese cuento, pero sabemos dónde termina ese cuento. Porque, pues, como dice Harari, el carbono se evalúa y el silicio se valora cada vez más. ¿Y cómo la humanidad será capaz de manejar eso? Tenemos la madurez. Yo creo que como sociedad, en Colombia desde luego que no, pero en el mundo tampoco. O sea, yo creo que como sociedad desatamos poder, hemos podido manejar, por ejemplo, la energía nuclear, las bombas atómicas y eso. Sin embargo, ese peligro no ha desaparecido. En cualquier momento es más, dentro de algunos años puede haber pequeños grupos, como sucede en las películas de terroristas o qué sé yo, en todo caso gente que puede armar una bomba de gran potencia utilizando energía nuclear, puede haberlo. Que claro, que eso es distinto a mandar todos los misiles que tiene Rusia, que tiene China y que tiene Estados Unidos, que sí acabarían con prácticamente toda la humanidad, aunque no con la vida. Entonces, ese peligro hasta ahora lo hemos manejado, pero se vienen estos otros peligros que además vienen pintados bonitos, ¿no? Vienen con muchas promesas de felicidad, de comodidad, de confort, de aventuras, de experiencias, porque ya no queremos objetos materiales, ahora lo que queremos es vivir experiencias. Y entonces todos los millennials viajan por el mundo buscando experiencias y esa es la tónica. Entonces estas tecnologías nos dan todo eso y nos vamos metiendo en esa vorágine. Pero ¿quién toma las decisiones? ¿Quién va conduciendo el tren? De pronto Silicon Valley, pero tampoco ellos. Entonces ahí vienen los grandes interrogantes. Por eso el enfoque Big History es interesante. Es interesante porque en vez de aprender como en el bachillerato materias aisladas, nos integra todo en un solo relato, miramos las conexiones entre las distintas cosas, nos lleva a una historia de nosotros mismos, pero también nos va a permitir reflexionar sobre todo esto que se le viene a la humanidad. Y para eso se necesita cultura científica, para que seamos interlocutores válidos en los debates sobre estas tecnologías, para que no seamos sujetos pasivos frente a este devenir y de alguna manera tratemos de conducir con prudencia. Yo menciono en un trabajo que hice 4 posibles escenarios del futuro de la humanidad, 2 pesimistas, 2 optimistas. El más optimista es ese de los transhumanistas, que piensa, bueno, toda esa tecnología nos va a volver dioses prácticamente. Y el más pesimista, pues la humanidad se extingue, ¿no? Que es una posibilidad. La sola guerra nuclear puede significar eso. Los problemas ecológicos podrían también causar grandes crisis. Todavía manejamos en la de la capa de ozono, se solucionó.
pero el calentamiento global no. Y ahí tenemos a Trump, que lo niega en el poder. Hoy echaron Como un retroceso de... hoy sancionaron al jefe de Trump en ese tema, pero aún así ellos seguirán con su política. Entonces, estamos en esa situación. Entonces, la cultura científica, estas charlas, los cursos, todas estas actividades son importantes para que nosotros seamos sujetos, o sea, eso es construcción de ciudadanía, seamos ciudadanos participantes, tengamos elementos de juicio y de alguna manera logremos evitar cualquier catástrofe y que todo esto pueda servir para mejorar la humanidad. Con esto termino, muchas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto interactuamos, hablamos, conversamos, lo que ustedes quieran. A ver, ¿quién se anima? No, hombre, otro que hable ya, no se aburre ya. Ah, Ajá, necesita Ay, sí, para que se escuche acá. sí, yo creo que sí es necesario. El tema desde el punto de vista científico siempre es como apasionante. Yo lo veo también desde la parte tecnológica, pues desde mi profesión, y sí es bueno todo lo que viene hacia adelante. Me gustó el final que dio sobre el punto de una ciudadanía activa. Sin embargo, a medida que la ciudadanía va evolucionando en un tiempo donde lo que se nos ofrece son experiencias y distracciones, ¿cómo realmente fomentamos de que esto no sea solo porque yo soy una persona culta y estudio, pero realmente yo debo tener una conciencia de que mi impacto como individuo realmente pesa? Yo puedo ir a distintos lugares y ponerme como una apariencia de pretencioso de cualquier cosa, pero hay que inculcar esa verdadera pasión o entendimiento de que lo que yo hago pesa. Entonces, mientras yo de pronto me distraigo haciendo cosas por distracción, por entretenimiento, por placer, algo típico de nuestra generación, pierdo y le resto importancia a eso que menciona de ser ciudadano activo. Eso en un sistema como lo que es lo que nosotros conocemos como educación, como sociedad que realmente no valora eso, ¿cómo cree que podemos fomentar esos espacios para que realmente el individuo tome conciencia del impacto que tiene para cambiar las cosas? Es más como reflexión, porque eso no sé cómo se resuelve honestamente. Bueno, yo tampoco sé cómo se resuelve, pero sí quiero mencionar algo interesante, porque si ustedes se dieron cuenta, ayer Wikipedia estaba en huelga. ¿Se dieron cuenta? Sí, yo me di cuenta. ¿Y por qué estaba en huelga Wikipedia? Por los problemas de los derechos de autor en Europa. Exactamente, o sea, uno de los puntos de 2018, para no hablar futuras décadas, es Internet libre, a propósito de Skynet, Internet libre, software libre. Bueno, ahí Diana me va a criticar, pero hay energía infinita. Energía infinita, muy cerca con la Internet de las cosas, la Internet de la energía, a la par de la Internet de la información que tenemos actualmente. Todas estas ideas están, digamos, basadas en algunas prácticas que se dan como se daban las cooperativas en el siglo XIX, que digamos, o como las comunas de los hippies, o sea, iniciativas de ciudadanos que de pronto construyen una comunidad basada en energías limpias únicamente, por ejemplo. Entonces, cosas así van marcando pautas. Gente que va dando ejemplos, o luchas como la de Wikipedia, que ya es un enfrentamiento en el momento de las decisiones a nivel legal. En este caso en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, porque es que ellos son los que controlan en último, o los que tienen la posibilidad de limitar enormemente Internet. Hay temas de discusión bien complicados como el de la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual es a la vez algo bueno en la medida en que potencia la innovación, pero muchos consideran que el acotamiento, o sea que hay un movimiento que se llama ciencia libre. Hoy por hoy los investigadores en las universidades están obligados a publicar, tienen que producir no sé cuántos papers al año, las revistas cobran un billetal,
las bases de datos, las universidades aquí pagan, cualquier universidad de Barranquilla paga más de 100 millones anuales por suscribirse a las bases de datos. Entonces, pero todo eso está limitando el acceso a la información. Entonces, hay movimientos que buscan, y la misma gente da el ejemplo. Creo que aquí hace unos años vino, ¿cómo se llama? Stallman, vino aquí a Bellas Artes, Richard Stallman, que es uno de los gurúes, entre comillas, del movimiento del software libre. Entonces yo creo que esos son movimientos de nueva generación, porque es propio de una generación que nació metida en la tecnología y que ya no es la reivindicación de las 8 horas de jornada laboral y tal, que en mucho de nuestro contexto sigue siendo todavía una lucha. Aquí en Colombia todavía estamos en las 48 horas y la mitad de la economía es economía informal y la gente trabaja 60 y 70 horas. Entonces, esos temas no han desaparecido, pero están apareciendo estos otros. Y estos otros son los determinantes del futuro. Entonces, ahí hay una posibilidad. Bueno, con respecto a lo que está hablando de Yuval, él dice que el ser humano va en busca del poder, más no en busca del amor. Y a veces todos los avances van en busca del poder, más fuerte, más inteligente, que usted hablaba máquinas de guerra. Sin embargo, desde el punto de vista del poder, cuando vemos estas series, estas películas como Los Juegos del Hambre, Divergente, La Máquina del Tiempo, siempre hay razas que van más arriba que otras, más inteligentes y todo esto. En los 4 destinos o futuros de la humanidad que propone, ¿cómo ve el poder? O sea, el que tiene más plata tiene más cosas y los que tienen menos pues no tendrán recursos. Entonces de pronto el que tenga dinero, los supermillonarios, posiblemente prolonguen su existencia por todos los avances. Pero de pronto, ¿por qué quedará en la... O sea, ¿cómo serán las clases sociales en un futuro de los modelos? Más o menos. El problema que yo es el siguiente, ya lo veníamos mencionando en la anterior intervención. Por ejemplo, cuando el locutor decía las 2 cosas que más me gustan en la vida. Bueno, una era la divulgación científica. Hacerla o recibirla o ver o leerla, etcétera, me parece apasionante. Entonces yo he sido siempre, digamos, un pro ciencia, simpatizante de la ciencia, me encanta la ciencia, difundo la ciencia, etcétera. Pero soy perfectamente consciente de que es un arma de doble filo. En especial si hablamos de ciencia y tecnología o tecnociencia, incluso englobándola en un solo concepto. Entonces, ¿por qué es un arma de doble filo? Pues es obvio. ¿Cómo? ¿Un arma o un instrumento? Bueno, es un cliché lo de arma de doble filo. Es una metáfora, un cliché de algo que tiene 2 lados. En este caso, un lado, digamos, atractivo, positivo, favorable, nos lleva a la felicidad, al confort, a un mejor vivir, a evitar el sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, es un poder difícil de manejar. Por eso terminé con esa pregunta de si la humanidad es suficientemente madura, y creo que no lo es, para manejar eso. Entonces la invitación es, primero, que hay que hacer cultura científica. Nuestra educación es muy deficiente. Entonces, mientras tengamos una educación deficiente en el sistema formal de educación básica, media, superior, pues esa, digamos, incultura o ese analfabetismo científico nos va a impedir participar en estos procesos decisivos y decisorios sobre lo que se viene. Entonces, por eso necesitamos una buena educación, necesitamos estos espacios, necesitamos todo lo que apoye la formación científica, pero a sabiendas de que, porque es que el problema es el siguiente. Por ejemplo, hay movimientos en América Latina, en ciencias sociales, porque en todas vainas yo no hablé de ciencias sociales, hablé casi todo fue ciencias naturales, y me metería en un lío si me pongo a hablar de ciencias sociales. Pero bueno, en ciencias sociales hay un movimiento o una corriente que se llama decoloniales, incluso aquí en Colombia, en las Javerianas, etc. Entonces ellos
igual que los posmodernistas, a mí, si yo lo digo así, alguien que estuviera aquí de colonial me diría, eso no es lo que nosotros decimos. Pero la manera más gráfica de decirlo es que son anticiencia. Ellos dirán que no. Pero, digamos, pretender, está muy bien rescatar las culturas indígenas, está muy bien defender la diversidad cultural del ser humano, como en Bolivia, que se define como una nación multiétnica, pluralista, pluriétnica y pluricultural. Nuestra Constitución del 91 también. Aquí tenemos entre 87 a 100 etnias diferentes, lenguas que se están perdiendo incluso en nuestro país. Entonces esa diversidad de expresión hay que conservarla. Pero en este partido de fútbol, esta final, no la juegan ellos. Esto se decide en Silicon Valley, esto se decide en los grandes centros de investigación del mundo, y de una manera u otra todo eso terminará imponiéndose. Aquí estamos todos con nuestros celulares, todos conectados a internet, que hace 20 años o hace 20 y pico años no existía. Entonces ellos nos van determinando, miren nada más esas dos tecnologías cómo cambió la vida, el internet y los celulares. Entonces, ¿quién decidió eso? No lo decidimos en las elecciones aquí, no lo decidimos en ningún debate en el Congreso de la República, pero eso cambió la vida en ciertas formas, otras cosas no. Entonces nos adaptamos a eso. Entonces ese mundo cambiante viene jalonado por la ciencia y la tecnología. Y si no la conocemos, somos marginales y marginados. Somos convidados de piedra en ese paseo. Por lo tanto, para bien o para mal, la solución no es menos ciencia, la solución es más ciencia. Y más ciencia democratizada, o sea mejor más democratizarlo a todo el mundo. Porque hemos Ciencia con conciencia. Este café, ¿cómo se llama? Conciencia. por Café eso te con faltó, ciencia. te faltó eso. Pero sí, yo Café creo con ciencia. claro, Claro. sí, porque es un arma brutal la ciencia sin Claro. conciencia. Es que yo no lo dije en tus palabras, pero esa es la idea. O sea, somos conscientes del doble filo, que sirve para muchas cosas buenas, pero tiene unos grandes peligros. ¿Cómo aprendemos a manejar eso? Tema de la bioética, tema de la alta política. Doctor, una pregunta. A mí me surge como la preocupación frente a lo que dice, sobre todo en el aspecto de la ciudadanía, y es que Colombia no aparece en el mapa de la ciencia y la tecnología como algo importante, están como en el rezago más llevado de eso de Latinoamérica. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros desde una ciudadanía si no existen ni siquiera recursos importantes en esa área de conciencia, por ejemplo, ni siquiera en el presupuesto nacional? Y aparte de eso, digamos que yo soy de ciencias sociales y te escuché lo que acabas de decir, me parece que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me parece que estamos como lejos de ser incluso ciudadanos de esa área. O sea, ni siquiera aparecemos en la discusión. No les interesa lo que diga Colombia. Y digamos que incluso nosotros mismos buscamos generar publicaciones, discusiones que se puedan insertar en esas revistas importantísimas que tienen unos marcos y unas formas de evaluar la ciencia. Y tal vez ni siquiera en Colombia podamos incluso muchos acceder a ese tipo de revistas y esas bases de datos tan importantes en las que hoy los científicos. No sé cuántos colombianos podrán acceder a ese tipo de revistas importantes que existen en la base de datos. No sé cuántos, realmente creo que no registramos mucho. Entonces, eso es la ciudadanía para nosotros también se vuelve como una utopía, de alguna manera, si no salimos ni siquiera nosotros de discusiones sobre todavía en cómo arreglamos la economía nacional a partir de la tierra, el reparto de la tierra. Ya ni siquiera estamos pensando en una sociedad de conocimiento, estamos en otra era arcaica por allá del pasado, que todavía no conciben que la ciencia y la tecnología es una forma de economía,
ciudadanía ahí. Pero ¿no crees tú que es peor, por ejemplo, si nos ponemos en una actitud anticiencia y volvamos a nuestras raíces como una especie de romanticismo hacia el pasado y tal, y nos aislemos de eso? ¿No es eso peor a por el contrario, tratar de avanzar en cuanto a meternos en ese cuento de la investigación, del desarrollo del conocimiento, etcétera? O por lo menos la asimilación del conocimiento existente. Yo creo que las dos cosas. O sea, es que creo que no riñen, porque de alguna manera hoy, si regresamos un poco a la visión de los indígenas con relación a cómo concebían la relación de ellos con la naturaleza, hoy pensamos que de pronto nosotros en todo lo que recorrimos olvidamos que éramos parte de la naturaleza. Sí, o sea, las dos cosas, o sea, sin obviar ninguna. Yo creo que en Latinoamérica ha surgido un movimiento que es supremamente interesante, pero no se puede tampoco estar al falda de la ciencia, y creo que es necesario estar dentro de la ciencia, o sea, dentro de toda la dinámica de la ciencia, porque la dinámica del conocimiento es una dinámica muy mercaderista, ¿sí? Está muy dentro de un tema de mercado, de venta de conocimiento, de todo eso, pero a la vez también está surgiendo toda una cantidad de conocimientos que nos sirven, que es relevante, que es importantísima, incluso para revisar lo que hoy se ha avanzado en ciencias sociales. Entonces, creo que las dos cosas sí no riñen, o sea, yo no creo que riñen. Eso depende de la persona. Lo que pasa es que hay gente radical que tiene una visión un poco romántica. Entonces, reivindican algo así como, bueno, como hicieron los propios, el movimiento hippie de la juventud norteamericana, fue un poco eso. Entonces, el amor y tal, y las comunas. Pero a la larga fueron cooptados por la sociedad de consumo, y a la siguiente generación quedaron fue estampados en las camisetas, pero ya como movimiento contracultural se quedó ahí. Es que en general los movimientos contraculturales difícilmente construyen opciones alternativas a largo plazo. Hay que ir más allá de eso. Los movimientos contraculturales son interesantes precisamente porque nos dan elementos de, digamos, experiencia, información, miramos posibilidades, son como, por decirlo así, experimentos. Yo los miro así. Exploración de posibilidades, que haya diversidad y que haya esa pluralidad, bueno. Pero a la larga lo que hay que buscar es cómo incidir en la corriente principal, en el mainstream del mundo, para dónde va todo este cuento. Y ese cuento se está definiendo en los países centrales. Yo quisiera Que no hacer son unos, perdón, que no son unos solos, porque es que también a veces, de pronto si hay conspiranoicos por ahí, entonces vendrán los Illuminati y los... No, está China, está Rusia, está Estados Unidos, está un poco de gente. Y en todo caso, el movimiento de software libre, de ciencia libre, etcétera, precisamente lo que busca es libertad de acceso. Hoy, por ejemplo, hay una vaina muy interesante que son los MOOC, esos cursos de los que hablé. Hoy uno puede recibir un curso de un profesor de Harvard. Entonces, el mercantilismo que lo llevamos aquí adentro nos dice, no, hombre, que vamos a perder tiempo haciendo ese curso si eso no me lo van a valer en la empresa y tal. Ese diploma no me sirve para nada. Pero lo cierto es que hoy podemos acceder a conocimiento. Ahora, yo llevaba varios años de no enseñar a primíparo, y este año me tocó y me estrellé, o sea, con los famosos milenios. Uno pensaría que una generación que nació en la era de internet, o sea, que tiene toda la información del mundo, pues estaría bien informada. Eso pensaría uno ingenuamente. Claro que yo no pensaba tampoco tan optimistamente, pero la verdad es que están peor que la generación anterior. Sí, total. Y Yuval Harari lo dice de esta manera: hoy no se necesita censura, porque hoy lo que reemplazó la censura es el exceso de información basura. Entonces la gente anda con un conocimiento en el bolsillo que no tenía, las generaciones anteriores no tenían ni en la biblioteca más grande, y sin embargo se la vacilan en otra cosa. Y a la larga
no lo utilizan de la manera que incide en estos procesos sociales. Entonces, lo que sí llamo yo es las ciencias sociales también tienen que, digamos, así como estos 20 años últimos transformaron en las ciencias naturales por el uso de nuevas tecnologías de investigación, las ciencias sociales, pero eso sería tema para más largo, también tienen que renovar sus métodos de investigación y de alguna manera ir más allá de hasta donde han ido actualmente. Pero eso sí sería tema de otra charla. Tú ibas a preguntar algo, Ross, ¿alguien más había...? ¿Alguien que me tenga acá? Pero bueno, ahora sí van a hablar. No, en realidad, Uno, dos, aquí tres. alguien, Heidi, ¿me tienes acá, porfa? Nadie se manda a hacer. Las cervezas son por la libre, o sea, autoservicio. A Bueno, nombre de Boom los invitamos a consumir. sí, bueno, en realidad son unos apuntes, no, realmente como, por ejemplo, pues en la clase que está Santiago de robótica decían, no, es que precisamente a eso vamos, ¿sabes? Hay que estudiar robótica porque esos empleos van a dejar de existir, entonces tenemos que ser quienes construyamos los robots, e incluso ya existen, o sea, digamos ya los formatos para construir un androide en la casa de uno, desde una impresora 3D, ya están colgados en la web, o sea que cualquiera puede armar su propio androide, digamos, con inteligencia artificial incluso. Lo único es que es un poco costoso. Cualquiera que tenga una impresora 3D. Pero ya está como recurso. Lo otro, el otro comentario con respecto a las ciencias sociales es el tema de que, bueno, hasta qué punto, qué tradiciones aceptaríamos en esta nueva sociedad, porque hay tradiciones que chocan incluso con lo que consideramos derechos humanos o incluso contra los animales. Entonces, digamos que hasta qué punto aceptaríamos como sociedad que, digamos, un etnógrafo o un antropólogo aceptaría, porque es parte de analizar la cultura de esa región. Incluso hay unos estudios fantásticos acerca de peleas de gallos, pero hasta qué punto nosotros como sociedad vamos a aceptar eso. O sea, hay tradiciones demasiado arcaicas, digamos, que como sociedad estaríamos dispuestos a seguir aceptando, ¿no? Tradiciones como la de las tribus Huitoto con la mutilación de genital femenino. Entonces, digamos, hasta qué punto como sociedad lo aceptamos y lo permitimos. Entonces siempre está ese conflicto, ¿no? Ese conflicto ahí. Y lo otro era lo que mencionaba acerca de los estudiantes. Yo que he sido docente, bueno, ya hace rato no lo soy, pero sí me llevaba esas sorpresas. Por ejemplo, me traían a clase creencias de, bueno, es que los canales tampoco han contribuido mucho, del History Channel, de acerca de los aliens, ¿no? Todas las explicaciones de la historia eran aliens. Y también un estudiante una vez me llegó con un libro de espiritismo. De espiritismo. Bueno, es que daba pensamiento económico, sociología y epistemología. Y me llegó con un libro de espiritismo para que yo lo leyera. Yo me quedé como, o sea, que lo regreso, ¿sí? Porque, y era un buen estudiante. Entonces sí, digamos, hay demasiada información, pero no se canaliza, está demasiado libre y digamos que llegan a eso. Por ejemplo, ahora que estaba invitando para el siguiente café de ciencia, que es el 26, porque mucha gente todavía cree que no fuimos a la luna. Entonces, el próximo jueves 26 se van a resolver todas esas dudas de si fuimos a la luna o no. Obviamente sí fuimos. Entonces, claro, digamos, ese es el tema de que realmente, bueno, en vez de avanzar en el conocimiento, estamos retrocediendo. El terraplanismo, por ejemplo. O
sea, digamos, ¿por qué ocurre? Yo creo que es un fenómeno contestatario a la realidad actual, por ejemplo, a lo que está ocurriendo con Trump, a lo que ocurre, las guerras que ocurren. Creo que es una forma que decía Polanyi de los molinos satánicos, es estas formas de xenofobia actuales, digamos, del surgimiento a través de la ultraderecha, tiene mucho que ver. O sea, entre las crisis económicas pueden ocurrir tres fenómenos. Entonces, uno es la socialdemocracia, otro fenómeno sería, digamos, el nacionalismo, la ultraderecha, y el otro sería pues el socialismo. O sea, digamos que esas serían como las respuestas ante las crisis económicas existentes. O el libre mercado. No, es que esa es respuesta al libre mercado. O sea, digamos, los molinos satánicos son el capitalismo sin control. Entonces, estos son respuestas, bueno, es que tendría que explicar a Polanyi, eso aplicaría para otro café. ¿Sí? Entonces, digamos que es antinatural del hombre. O sea, digamos, como seres humanos, nuestra naturaleza no es obesiana, egoísta. Nosotros, digamos que la misma evolución lo demuestra, nosotros estamos acá porque colaboramos, digamos, con una característica para decir, no es estilo de jovesiano. Entonces, digamos que el capitalismo como tal, la creación de propiedad privada, etcétera, va en contra de la naturaleza humana. Entonces, lo que hace el ser humano es reaccionar ante eso. Entonces, cuando ocurren las crisis económicas, que ocurren porque no hay control económico, se dice que el mercado es perfecto, que se vacían y se dejan como libre albedrío, y estallan las crisis porque no hay regulación. Entonces, eso genera un rechazo social, porque no es natural, o sea, es una respuesta natural a eso, y lo vemos. O sea, la respuesta a la crisis es este nuevo surgimiento, Brexit, elegir a Trump, elegir a Yadu. Recuerden Big History en español en Facebook, Centro Cultural Cayena, en la página de la Universidad del Norte, el gran relato se llama el curso. No hemos terminado, ¿alguien más iba a...? Yo quería anotar algo, yo quería antes que nada felicitarlo a los organizadores y a los encargados del sitio por abrir estas puertas, tocar estos temas en la ciudad, que a veces en Barranquilla tenemos acceso a mucho folclore, pero no a la cultura ni a la ciencia. Me parece maravilloso que en estos tiempos donde la falta de entendimiento de la gente nos lleva a cometer errores masivos, tal vez por esa falta de perspicacia y de entendimiento que nos permite adquirir esta clase de espacio. Quería preguntarle algo, ¿cómo sería posible llevar a cabo esta experiencia a nivel masivo? Una posibilidad, bueno, sí, tal vez streaming también, pero seguiremos haciendo actividades. Yo también dicto charlas en el planetario. Espero hacer unos cursos también con el magisterio. Utilizamos la página esa de Facebook de Big History en español. Y una posibilidad serían los MOOC, que son cursos masivos online. Que lo que pasa es que eso hay que ir poco a poco, pero es una posibilidad también. Y bueno, hay que crear conciencia, como decías tú, y hacer este trabajo de construcción de ciudadanía. Ahora que mencionaste eso, me acordé de algo. Una vez fui a alquilar o a pedir un salón en el Teatro Amiga de la Rosa. Entonces me tocó ir al Banco de la República.
Entonces el gerente era un señor del interior y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué va a hacer usted ahí? Entonces no, yo voy a dictar una charla sobre un tema científico y tal. Entonces el tipo me dijo, no, la política del Banco de la República no es eso. La ciencia no es cultura. La única ciencia que trabaja el Banco de la República es economía y antropología. Del resto, nada más. Y las actividades culturales. Pero la ciencia, que no sean esas dos, no. Entonces, imagínense desde esa visión, porque entonces se entiende la ciencia de pronto como ¿qué? Como la academia o como algo restringido. No, la ciencia tiene que estar ahí, desde la educación formal, pero también en la educación informal. En algunos años yo hacía radio, el sonar del búho, por allá en los años 90, pero tocó eliminarlo, eso era radio AM, en esa que ya casi ni se oye. A través de internet y alguna actividad en la ciudad, como las que viene haciendo la Fundación Stellan, y en esa tónica es que podemos de algún modo aportar. Estoy también terminando un libro que se llama Viajes en el Tiempo, que resume algunas de estas cosas y otras más. Entonces, espero que salga este año. Ahí lo pondremos en la librería o lo anunciaremos en la página de Big History en español, en fin. Entonces, son diferentes contribuciones, granitos de arena que vamos poniendo allí, pero evidentemente se necesita mucho, pero mucho más. A veces uno se llena de optimismo porque de todas maneras, cuando Harari vino a Cartagena, eso se llenó. Cuando vino Richard Stallman aquí a Bellas Artes, se llenó. O sea que sí hay público, sí hay gente interesada. Hoy vino aquí bastante gente. Entonces, eso muestra que si hay materia prima para que hagamos muchas cosas en la ciudad de Barranquilla. Yo aspiro a que Barranquilla tenga, como tiene Bogotá Maloca, como tiene Medellín Parque Explora, tenga un parque temático de ciencia. Y venimos bombardeando aquí a las administraciones desde hace rato. Es más, una vez estaba yo en un tal Comité Distrital de Cultura, que existe aquí en Barranquilla. Estaba yo de suplente y bueno, un día me tocó asistir. Entonces yo metí un proyecto de planetario ahí. Y ahí quedó en el plan distrital de Barranquilla. Y eso, nunca más. Aquí estamos con los museos casi cerrados, o sea, la Mira cerrado, Bellas Artes cayéndose. El antropológico cerrado. Ahora es que lo van a abrir, pero lo cierto es que está cerrado. El Museo del Atlántico no arranca, ese que queda cerca de la biblioteca departamental. ¿Sí lo conocen? Sí, Ujú. la antigua. Bueno, entonces, o sea, la verdad es que hay un grupo en Facebook que se llama Indignados por la Cultura, creo que es Indignados por la Cultura. Es un movimiento que se armó porque, estamos muy bien de escenarios deportivos ahora con los centroamericanos, perfecto, y los arroyos resolviendo el asunto, perfecto, pero, y es otro aspecto que es la cultura, y esos museos, que además no es un problema de Barranquilla, sino de todo el país. La misma Maloca está en crisis, el Museo de los Niños en Bogotá en crisis. O sea, por donde uno se meta en Colombia, eso ocupa un lugar muy secundario, o terciario o cuaternario. Por allá. En todo caso, ese es un trabajo que hay que hacer también en la política local y en la política nacional. Es que yo lo que creo, bueno, no desde mi ignorancia, creo que lo que hace falta es que llegue un gobierno serio, o sea, un gobierno que ataque la educación. ¿Por qué? Porque lo que pasa, eso de elegir a Trump, eso es falta de educación. Yo te aseguro que una persona que promueva el uso del carbón, una persona que no crea en el cambio climático, que una persona que se lance, por ejemplo, en un país como Estonia o en Finlandia, es una persona que la cachetean, la echan del país. Pero por falta de educación pasan esas cosas. Por falta de educación también pasan muchas cosas aquí en Colombia, pero yo creo que una vez que llegue un gobierno serio que arregla, o sea, salir de los problemas económicos, muchos países del mundo lo han hecho. Arreglar la corrupción, muchos países del mundo lo han hecho, y son como problemas básicos. Pero una vez que se arreglan en esos países, hay otros problemas que hay que solucionar. Y entre esos problemas yo creo que está la tecnología. ¿Por qué? Porque ya hay, o sea, ya está China trabajando en la fusión, y también está el Reino Unido también. O sea, en el Reino Unido han durado con la fusión, o sea, segundos con reactores de fusión nuclear. En China ya han llegado a más de un minuto, de hecho creo que más de 2 minutos. Entonces, ¿por qué no podemos acá en Latinoamérica? O sea, si yo
Lo que pienso es que una vez que haya algo serio que impulse la educación, ya eso va a ser como, va a dar como una vía libre para que empiece, como para que se empiece a dar un cambio y para que se canalice como estaba diciendo, como que todo ese interés, porque así como tú ves, aquí estamos nosotros. Y en muchas ocasiones se ha visto que la gente está interesada, pero es que la gente no tiene los medios, la gente no sabe cómo sacar un libro de una biblioteca, la gente no sabe, por ejemplo, hace poco vino Richard Dawkins. Y la gente no tenía la información. Pero la gente tiene la información de cómo vamos a ir al mundial, y la gente tiene la información de una cantidad de cosas absurdas, pero yo creo que todo eso se ataque con educación, pero con algo serio, con un gobierno serio. Bueno, disculpen por meter la política en esto, que no debería ser, pero es necesario. Pero yo creo que sería un comienzo, y un comienzo importante. Bueno, en educación se necesita primero que todo la jornada completa. El haber quitado la jornada completa fue un desastre total en este país. Entonces, la educación tiene que tener una intensidad mínima. Y el reducirla, ahí se perdió buena parte. O sea, eso sin hablar de modelos pedagógicos, sin hablar, nada más el hecho de haber reducido a 5 horas o algo así lo que pasa a un muchacho en el colegio, además de los problemas que generan en el mal uso del tiempo libre, es desastroso. El otro tema es el nivel de exigencia, también sin entrar en modelos pedagógicos y demás. Entonces necesitamos una educación que no solo se preocupe de la cobertura, sino de la calidad, empezando por una intensidad horaria suficiente, por una No, estoy en una nivel de charla. exigencia alto y la formación de maestros, porque desafortunadamente, por ejemplo, cuando había exámenes en la Universidad del Atlántico, para entrar a la Universidad del Atlántico, yo recuerdo, pues estoy hablando de los años 90 por allá, había unos puntajes mínimos en las distintas carreras y facultades. La que tenía el puntaje más bajo era la Facultad de Educación. Entonces uno decía, pero ¿cómo así? O sea, los educadores tienen el puntaje más bajo. O sea, eso no tiene sentido. Y entonces ahora, no, que el modelo finlandés, pero claro, pues, ¿qué modelo finlandés vamos a implementar aquí si ni siquiera empezamos? O sea, todo el sistema es círculo vicioso. En vez de ser círculo virtuoso, es círculo vicioso. Bajo salario, nivel de exigencia bajo para maestros, nivel de exigencia bajo para estudiantes, horarios mínimos. Entonces un colegio utiliza hasta 3 jornadas en las instalaciones, etcétera, baja inversión, presupuesto reducido, etcétera. Entonces, así nada, hay que invertirle, darle prioridad en el presupuesto nacional, hay que, porque es que las discusiones se llevan siempre al modelo pedagógico, está bien, hay que discutir el modelo pedagógico, pero es que hay unas vainas más básicas, más elementales que hay que corregir, y ya corrigiendo eso, bueno, entonces ahí sí vamos a discutir modelos pedagógicos y la manera de enseñar y tal, pero primero hay que solucionar esos temas fundamentales. Y obviamente también entra todo lo demás, que el contexto social. Todos sabemos que con hambre no se aprende. O sea, ya todo el mundo tiene claro que de 0 a 5 años, primera infancia, tiene que haber alimentación suficiente. Entonces los políticos ya lo saben, pero lo utilizan de manera asistencialista para sacar, crédito político. Pero lo importante es que se haga por lo menos. Pero se necesita mejorar las condiciones también económicas para que se pueda haber educación. No se puede aislar un problema del otro. Entonces, mientras en Finlandia o en Suecia la diferencia entre el más pobre y el más rico es de 1 a 6, aquí es de 1 a 100. Entonces, en términos salariales, por lo menos. Entonces, porque claro, pues, la diferencia puede ser más a otro nivel, pero hay cosas que son perfectamente factibles en la situación actual, que pueden mejorar la calidad de la educación. Entonces, trabajémosle a eso y tengamos todo eso en cuenta a la hora de ir a votar para seguir la línea política. Hay que votar también conscientemente, no por favores a nadie ni nada. Exactamente. A mí lo único que me inquieta de las reformas a la educación
o el avance científico es que a la par no hay un avance ético. La ética es la que termina reflexionando sobre lo que primero se inventó, pero no se hace una reflexión antes de la invención. Primero se hace y luego se cuestiona cuál es su uso o hasta dónde se debe limitar. Entonces, me preocupa que encaminemos a países como a un país en subdesarrollo como Colombia, a un sistema educativo como el Surcorea o Japón, que son intensos en horas horarias, que fomentan la excelencia, pero generan unos estilos de vida que ellos mismos quieren tener, que ellos mismos aborrecen. Entonces el problema es construir y ir en pos de un progreso, pero sin cuestionar una ética que decimos cuál es el camino correcto de uno como individuo. Y ahí es donde es la importancia de estos espacios. Nosotros sí tenemos que ir en pro de un avance y en pro de tecnología, en pro de software, pero primero también tenemos que construir una serie de principios y valores que vamos a predicar. Sí, porque si no, vamos a terminar construyendo cosas que van a terminar quedando en usos que van a ir lejos de lo que realmente estamos apuntando. Y eso, por eso estos espacios tienen que darse. Yo no creo que venga eso de una esperanza política, porque ¿para qué soltar el poder a los que están muy bien allá arriba? Eso tiene que salir de nosotros, que tengamos una oportunidad nosotros de fomentar un cambio en las cuestiones. Y por eso el tema de ciudadano activo resuena mucho cuando usted lo dice. Ser un ciudadano activo es alguien que debe sacrificar a veces ciertos placeres por impulsar ciertos cambios, porque realmente de arriba no van a, yo no creo que venga ningún cambio. Bueno, en esa parte no estamos de acuerdo, pero estoy de acuerdo en lo otro, que no creo que sean excluyentes. La ética no se aprende solo en el colegio y quizás se aprende más afuera del colegio, en la familia, en los amigos, en los contextos sociales, en las actividades que realiza la sociedad, en carnaval, en el fútbol, en fin. Entonces, pero sí, la ética es fundamental, o la moral más bien, o los valores, la parte axiológica. Yo por mi parte estoy trabajando dos granos de arena, que son el enfoque Big History y el enfoque de pensamiento crítico, que de ese casi no hemos hablado hoy, que son elementos ausentes en la educación básica y media, e incluso superior. Como elementos ausentes, la propuesta es, bueno, primero hay que formar maestros, pero también directamente actividades con estudiantes, mientras los maestros son los multiplicadores más adelanticos. Entonces, esos son líneas de trabajo que tenemos, motu propio uno acá, pero hay que, sí, yo sí pienso que el tema político no se puede eludir, o sea, de todas maneras es ineludible. Entonces, construcción de ciudadanía, lo que sí es que la política no es solo elecciones, la política es permanente, ciudadanías participantes todo el tiempo, dignados por la cultura, eso es política. Eso es política, eso no es ni charismo ni anticharismo. Eso es, necesitamos unos museos funcionando en Barranquilla. Si se pudo hacer con los escenarios deportivos, ¿por qué no se puede hacer con los escenarios culturales? Entonces viene la presión social. El próximo gobernante le toca, si hay suficiente presión social. Entonces nuestra tarea es esa. Y bueno, la invitación a todos a seguir participando acá en las convocatorias de Café Conciencia. Muchas gracias.